Ahora sí, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y estar presentes. Tenemos nuevamente el placer de presentar acá en San Nicolás, hoy virtualmente, dada la situación de pandemia conocida, al doctor Carlos Enrique Camps. El doctor Camps, como todos saben, es titular de la Secretaría Civil y Comercial de nuestra Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, además de, por supuesto, destacado académico y doctrinario, autor de trascendentes obras de consulta habitual por todos nosotros. El año pasado estuvo el doctor Camps presencialmente en San Nicolás, como les decía, en una jornada de gran repercusión, hablando sobre un tema similar al que va, con algunas modificaciones, pero similar al que va a tratar hoy. El doctor Camps disertará hoy sobre el proceso electrónico, que es un tema de gran actualidad y permanente evolución doctrinaria, normativa y jurisprudencial, y que es sin duda sin gran interés para todos los letrados, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero del país también. La jornada es organizada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás, que preside el doctor Cariñano, conjuntamente con el Colegio de Magistrados de este mismo Departamento Judicial y el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, doctor Camps, le tiene la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y una vez más gracias por invitarme. Evidentemente no se han aburrido de mí el año pasado, así que han vuelto a convocarme ahora a través de este formato. Bueno, el agradecido soy yo de estar siempre reunido con los colegas magistrados, funcionarios, y también imagino que tendremos abogados de la matrícula entre los asistentes. Así que bueno, todos bienvenidos y esperemos poder darle unos contenidos para provecho de todos. Bueno, la metodología habíamos planteado que fuera esta que fue anunciada. Ustedes pueden ir comentando y haciendo preguntas en el chat. Yo si puedo las voy respondiendo, y si no, Celeste va a estar atenta y por ahí voy a ir recogiendo algunas que parezcan más interesantes o que tengan más trascendencia general. Bien, vamos a hablar hoy de proceso electrónico, o sea, de todo. Es un tema, un megatema, un omnitema, pero podemos circunscribirlo un poco, ya que esta, al menos para mí, es la última actividad académica del año. Podemos hablar de el 20 proceso electrónico. Esto sí puede tener, digamos, algún tipo de novedad y absolutamente diferenciador el tema, el enfoque, de lo que pudimos haber planteado en cualquier circunstancia anterior a este año que hayamos abordado el tema. Yo creo que el 2020 va a ser recordado, además de ser recordado por el coronavirus, va a ser recordado por el año en el que nació el proceso electrónico. Antes de este año tuvimos intentos, ciertas figuras, tuvimos instrumentos que se fueron digitalizando, mayor o menor, digamos, entidad o desarrollo, pero el 2020, a la fuerza, ha hecho parir este proceso electrónico que hoy estamos utilizando, que hemos utilizado prácticamente todo el año, desde marzo hasta ahora, en la provincia de Buenos Aires, básicamente. Y me refiero, como siempre, quienes me hayan escuchado antes saben que siempre reitero que el enfoque que hacemos, lo hacemos en base al derecho procesal electrónico de la provincia de Buenos Aires, porque como siempre digo, es el más completo, es el que podríamos decir que abastece todos los elementos que requerimos para que el proceso sea electrónico. A ver, no todos ellos funcionan al 100%, pero a mi juicio funciona el 100% de los institutos imprescindibles para tener un proceso electrónico. Falta pulir detalles, falta evolucionar algunas figuras, falta todavía dotar de mayor eficacia al sistema procesal electrónico, pero esto se irá haciendo y no cuesta mucho hacerlo porque es muy poco lo que falta por hacer, entiendo yo, para completar el panorama de diseño del derecho procesal electrónico en la provincia de Buenos Aires. Y el 2020 tuvo mucho que ver con ese proceso de terminación, de maduración del proceso electrónico. Como también siempre digo, llegamos al 2020 con un derecho procesal electrónico muy avanzado en la provincia de Buenos Aires.
no funcionando como funciona hoy, pero muy avanzado. Muchos institutos en un gran estado de evolución, funcionando al mismo tiempo, interactuando, a veces chocando, a veces generando cortocircuitos, valga la figura. Y yo creo que fue necesario que nos enfrentásemos a la necesidad que generó la pandemia y las formas de aislamiento y de distanciamiento, para que, digamos, aflorase por necesidad la mayor creatividad de nuestro principal agente legisferante en esta materia, que curiosamente no es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, quien ha regulado el derecho procesal electrónico, básicamente en la provincia de Buenos Aires, sino que es nuestra Suprema Corte de Justicia. Siempre he dicho, y todos sabemos, que ha sido muy extenso el camino de evolución de esto que hoy estamos llamando y utilizando como derecho procesal electrónico o proceso electrónico. Hace muchos años que la Suprema Corte viene trabajando en este tema y podríamos decir, creo yo, sin temor a equivocarnos, que la provincia de Buenos Aires, con su Suprema Corte, ha sido pionera en la cuestión de dotar a su administración de justicia de un sistema digitalizado. Ha sido pionera y ha sido muy osada, muy ambiciosa. Ha generado muchas figuras del derecho procesal electrónico. Creo que, como les decía, es la que generó la mayor cantidad de figuras que hoy están en funcionamiento. Y por eso, insisto, es que costó menos terminar la construcción en estos primeros meses del 2020 que en otras jurisdicciones, donde algunas ni siquiera todavía habían salido de un sistema de gestión de juzgados como era el Lex Doctor. Ni siquiera habían avanzado desde ese plano. Con lo cual, desde esa situación a la que hoy se requiere, obviamente que había mucha distancia. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, no solamente se había generado ya desde hace mucho tiempo un sistema de gestión de expedientes, de gestión de oficinas judiciales y de expedientes, básicamente, generado por la propia Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por los propios cuerpos técnicos informáticos, que es el que hoy conocemos como sistema Augusta, que tuvo otras denominaciones en un primer momento, y muy antiguamente, bueno, vino a reemplazar a los sistemas de gestión de estudios judiciales, de estudios jurídicos que se aplicaban a dependencias judiciales, como era el Lex Doctor, por supuesto. En muchas otras provincias sigue funcionando el Lex Doctor u otro tipo de paquetes que estaban en su origen diseñados para otro tipo de tarea. Es decir, no para el trabajo judicial, sino para el trabajo de los estudios jurídicos. Por supuesto que como Lex Doctor y otras marcas, adaptaron ese software a las oficinas judiciales, a los juzgados, a las defensorías, a las fiscalías, con la finalidad, por supuesto, de aumentar su clientela y tener a los poderes judiciales como consumidores de este nuevo software. Pero yo siempre creí, y estoy convencido de eso, que nadie mejor que el propio Poder Judicial, que es quien conoce la práctica, quien sabe lo que se hace aquí adentro, para generar dentro de sus propios cuerpos técnicos el software que utilizamos en el Poder Judicial. Por eso, a mi juicio, la apuesta por la generación de un sistema como es hoy Augusta ha sido muy importante, ha sido clave. Tengo mis reparos después en cuanto a la evolución de los sistemas de gestión hasta llegar a la Augusta, e inclusive la evolución del propio Augusta, porque creo que hay ciertas cosas que se podrían haber hecho de modo diferente y hubiesen generado una mejor adaptación al uso del sistema, y no tantos problemas, tantos inconvenientes y tanta resistencia, básicamente, de los usuarios, justamente derivados de esos inconvenientes. Yo creo que se pudo haber hecho un trabajo un poco más ajustado a la realidad tribunalicia. Es decir, no cuestiono la idoneidad técnica de quienes lo desarrollaron, ni tampoco la idoneidad técnica del sistema Augusta en sí, sino que cuestiono que muchas veces la adaptación del aspecto informático que gobierna un sistema como Augusta al trabajo cotidiano, diario, de un despacho de un abogado que trabaja en el Poder Judicial, que ya sea funcionario, sea magistrado, no ha sido lo adecuado que, entiendo yo, pudo haber sido. Y muchas de esas adecuaciones se hicieron justamente en este contexto de pandemia y de normatividad de emergencia que generó la Suprema Corte de Justicia mediante las acordadas resoluciones y resoluciones de presidencia que se vienen sucediendo a partir de mediados de marzo del 2020. Por esa razón y por varias
más, insisto, el año 2020 va a ser recordado no como se pretendía por aquel plan del gobierno anterior de Justicia 2020, sino va a ser recordado por ser el año del proceso electrónico, generado por los movimientos propios de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el trabajo de todos los funcionarios y magistrados que integramos el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, actúan con nosotros en la enorme tarea de administrar justicia. Y, además de enorme, en el año 2020, complicadísima tarea de administrar justicia, cuando la base de nuestra tarea, que es el contacto interpersonal y el traslado de papeles, esos son los pilares sobre los que se construye nuestra actividad, estaban prohibidos, estaban limitados o restringidos por la cuestión de la pandemia. ¿Qué es así entonces? Como tendríamos que hablar este año del proceso electrónico como una construcción que termina de encajar sus piezas, como un Tetris que termina de completarse este año, con todos sus elementos funcionando, y algunos todavía en desarrollo. Todavía estamos en diciembre y todavía están generándose normativas que tienden a que este proceso electrónico sea mejor y todavía más completo del que es hoy. Y esto me alegra mucho, porque, a ver, un grupo de personas entre las que me encuentro, venimos estudiando la cuestión del proceso electrónico y la cuestión de la digitalización del proceso judicial desde hace muchos años. No es desde este año que estamos trabajando con estas cuestiones. Que bueno, tenemos un panorama de tantos años de haber estudiado y trabajado con estos temas, lo suficientemente amplio y vasto como para comprender con otra dimensión la importantísima incidencia que tuvo la normativa de este año de la Corte respecto del proceso electrónico y en comparación a las normativas que se venían desarrollando anteriormente, aún por la misma Corte. Es muy evidente el cambio de formato de la legislación de la Suprema Corte de Justicia antes de marzo del 2020 y luego de marzo del 2020. Parecieran las normas hechas por otra corte. Por supuesto, no es otra corte, es la misma corte en la que trabajó siempre. Lo que sí, como testigo calificado de los procesos de generación de estas normas por parte de la Corte y estas acordadas, es evidente que la Corte ha trabajado de una manera en la anterior normatividad y de otra manera en la normatividad a partir del 2020. Estoy convencido que tuvo muchísimo que ver en ese nuevo formato de trabajo en la legislación del proceso electrónico el cambio de presidencia. Es decir, la figura del doctor Soria en la presidencia a poco de iniciarse la pandemia en este año tan especial, ha generado una forma de conducir el proceso de deliberación y de decisión de la Corte en esta materia que es notorio. Es notorio el enfoque que se le ha dado a esta gestión de la Corte por parte de este presidente respecto de lo que se venía haciendo en cuanto puntualmente a la normatividad de lo electrónico en el proceso. Entiendo que el doctor Soria se ha nutrido de otras fuentes, se ha ilustrado desde otros ámbitos de los que venía consultando antiguamente, y además me consta un interés personal del presidente en estas cuestiones. Lo cual fue crucial, porque este año las normas de derecho procesal que se dictaron por la Corte tuvieron la particularidad de alcanzar a la misma Corte. Es decir, hasta ahora, no sé, podemos hacer historia de normatividad de proceso electrónico y podemos hablar, no sé, de 15 o 20 años fácil, que estamos hablando de notificaciones, de domicilios electrónicos, de firmas, de presentaciones, de lo que fuere, de oficios, bueno, de despapelización en general. Todo eso fue, hasta marzo de este año, normatividad de la Suprema Corte de Justicia, emitida por la Corte, pero para que la cumpla otro, para que la cumpla la primera instancia. Y recién en los últimos tiempos para que la cumpla la Cámara. En la Corte, yo soy secretario de Corte, seguimos despachando en papel hasta el 15-17 de marzo. No había el mínimo atisbo de implementar que tenemos en la Corte, en ninguna de las 4 secretarías jurisdiccionales. O sea, la Corte no estaba
bajo la jurisdicción del proceso electrónico que ella misma generaba para todo el Poder Judicial. Esto, a mi juicio, generó dos grandes problemas en la historia de esta implementación. Siempre yo comparo la forma en que implementó el derecho procesal electrónico la Corte de Buenos Aires con el formato que utilizó la Corte Nacional. La Corte de la Nación, a diferencia de la Corte de Buenos Aires, cuando dictó las acordadas de proceso electrónico, como básicamente, y además ellos fueron bastante poco ambiciosos, no hubo mucho más que domicilios, notificaciones y algún escrito de mero trámite. Ellos no tienen todo lo que tenemos nosotros. Ahora lo tienen, digamos, a la fuerza porque lo necesitaban, pero antiguamente no tenían previsto toda la estructura del proceso electrónico como sí lo tiene la provincia de Buenos Aires. Pero lo que yo creo que tuvo de bueno el trabajo en ese punto de la Corte Nacional es que las primeras acordadas que saca sobre el proceso electrónico, las vinculadas con los domicilios y las notificaciones electrónicas, ¿sobre qué causas las aplica? Sobre causas de ella misma. La misma Corte aplica sus acordadas en expedientes que tramitan ante ella misma, y no todos. Un pequeño lote para probar a ver cómo funcionaba. Después que anduvo más o menos bien en el lote pequeño que había sido elegido en la primera fase, se amplió a otra. Creo que en la primera fase fueron los recursos de queja extraordinarios, después creo que se amplió los recursos federales concedidos, y creo que en una tercera etapa lo amplió a toda la competencia originaria de la Corte. De esa manera cubría, digamos, la casi totalidad de su jurisdicción, aplicando las pautas del derecho procesal electrónico. Así estuvo meses, muchos meses. Durante esos meses se suscitaron incidencias y problemas que planteaban las partes, por problemas del domicilio, por problemas de notificaciones, y la Corte, mediante resoluciones, mediante despachos de secretarios o mediante alguna aclaratoria, fue dando jurisprudencia pequeña, mínima, pero muy importante, porque era la única que había para interpretar las propias acordadas que ella misma creaba. Una vez que más o menos consideró que la prueba en ese banco de prueba que fue la propia Corte funcionaba y andaba bien, es que decidió la Corte Nacional que pasase a ser aplicado por las cámaras. Cuando le llegan las acordadas a las cámaras para aplicar estas pautas de proceso electrónico, no solamente le llegan las acordadas, sino que también le llega esta pequeña jurisprudencia. Con lo cual, no hay tanta posibilidad de diferencias de criterios en las cámaras federales argentinas, porque ya venía la cuestión bastante unificada y probada por el tribunal que las creaba. Una vez que pasó la etapa de prueba y de funcionamiento en cámaras, recién ahí fue la primera instancia. Ni hablar de las incidencias que se suscitaron en las cámaras por cuestiones de domicilios y de electrónicas, que dieron lugar a su vez a más jurisprudencia, ahora de cámaras. Ni hablar de las cámaras nacionales. Cuando llega entonces a primera instancia, la construcción jurisprudencial de estas normas es muy vasta. Entonces, la cuestión no tuvo tantos problemas de interpretación. Sumado a que además no existían tanta variante y tantas cuestiones como sí se echaron a andar en la provincia de Buenos Aires. Eso fue nación. La provincia de Buenos Aires hizo todo al revés. No solamente reguló muchas más cosas que la nación, sino que además lo que reguló la Corte lo arrojó a la primera instancia para que toda ella, al mismo tiempo, aplicara estas acordadas, que eran todavía nuevas, en muchos casos con errores, algunas incompletas. Ustedes recordarán muy bien todas las cuestiones vinculadas con la suspensión de aplicación, con que los abogados pedían que se suspenda la entrada en vigencia, que se prorrogara la entrada en vigencia porque no estaban dadas las condiciones, que cuando entrara en vigencia a veces había que dejarlas suspendidas un tiempo para retomar ciertos problemas que se iban detectando. Fue un banco de pruebas muy grande la primera instancia bonaerense para estas cuestiones tan delicadas. Y además de las cuestiones vinculadas con la normatividad nueva y todavía deficiente y en elaboración, a eso se le suma la inmensa cantidad de intérpretes de esas mismas normas que hubo en toda la provincia. Al mismo tiempo, todos los jueces de primera instancia estaban interpretando e intentando aplicar esas normas como podían. Eso generó muchos problemas, no los voy a contar a ustedes. Ustedes han, entiendo yo, conocido perfectamente la gran crisis interpretativa que se generó a partir de ese criterio de implementación del proceso electrónico ideado por la Suprema Corte de Justicia. Esto, a mis juicios, siempre fue criticable. Y hoy, con el diario del lunes, cuando veo los resultados, y sobre todo cuando comparo
cuando comparamos lo que se ha hecho en Nación, creo que refuerza mi convicción de que eso estuvo mal hecho. Pero a diferencia de la famosa historia del diario del lunes, esto se vio desde entrada. Esto lo vimos muy claro de entrada, quienes venimos siguiendo este tema. Porque al mismo tiempo que la Corte de Buenos Aires le daba a la primera instancia para que desarrolle esta tarea de interpretación que era titánica, porque era en base a cuestiones totalmente nuevas, que no tenían otra decisión previa, no había ninguna pauta que compararla, no teníamos jurisprudencia en otra provincia argentina que podemos asimilar, tampoco en la justicia federal. Ya veíamos que eso iba a ser muy complejo, iba a traer muchos problemas, y fue complejo, y trajo muchos problemas. Y no es menor el hecho de que traiga muchos problemas la implementación de un sistema nuevo, porque lo que genera automáticamente es el rechazo del sistema. El sistema es rechazado por los problemas que genera. No tanto por el sistema en sí, sino por lo difícil que fue aquella etapa. Todos ustedes recordarán esos años, todos ustedes. Todos hemos sido víctimas de ese sistema, menos el secretario de la Corte, porque todavía no nos llegaba. Toda la primera instancia supo perfectamente de qué estoy hablando, a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, obviamente ya está. Eso fue así se había decidido, así se planificó desde la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires. Es decir, la planificación de esta cuestión pasó justamente por el perfil más vinculado a, justamente, la planificación, antes que a lo vinculado a los aspectos más técnicos procesales de la cuestión. La implementación del proceso electrónico fue una gran reforma procesal, no fue una cuestión de planificación. No fue una cuestión de planificación y de informática. Fue una profunda reforma procesal, con formato digital, por supuesto. Pero en esa reforma procesal debió haber tenido mucha más participación de parte de la Corte, sus cuerpos jurisdiccionales y procesales. En cambio, tuvieron mucho más predicamento los cuerpos vinculados con la administración informática y con la administración de los recursos y con la planificación de los cambios del Poder Judicial. Bueno, así salió. Costó mucho y creo que costó indebidamente mucho esfuerzo. Pues bien, volvamos al 2020. Cuando la Corte, en el año 2020, obligada por las circunstancias, se ve en la necesidad de terminar el paquete de proceso electrónico para que todo funcione completamente, porque de un día para otro no se pudo ir más a la ventanilla, a la mesa de entradas, no se pudo ir más a la ventanilla del banco, no se pudo ir más a la mesa de entradas de los organismos para hacer pedidos, como IOMA, como los ministerios, como los registros, no se pudo ir más al estudio del abogado. O sea, el abogado no podía tener contacto con su cliente. Frente a eso, ¿cuál era la tabla de salvación? ¿Qué era la forma que nos permitía seguir administrando justicia? El proceso electrónico. No había otra forma. Y nosotros lo teníamos muy avanzado, aún con todos los problemas que todos conocemos y hemos padecido. Pero con las buenas y con las malas, la Suprema Corte llegó a marzo del 2020 con un proceso electrónico bastante avanzado y completo. Le faltaban varias cosas, algunas centrales, y esas estuvieron en la legislación de emergencia, en la de la época de marzo en adelante. Y no solamente en esa época, como les decía hoy, no solamente se completaron pautas que faltaban, sino que también se mejoraron pautas que existían y se incluyeron sujetos obligados a la aplicación, a la utilización de esas normas, que era ni más ni menos que la propia Corte. Y no es menor el hecho de que el legislador de las normas sea aquel que también las va a aplicar. Créanme, porque esto se los digo por experiencia directa y propia, que los 6 jueces de la Corte de Buenos Aires no hablan igual del proceso electrónico o de las cuestiones electrónicas hoy, que ellos tienen que trabajar en Augusta, hacer acuerdos por teleconferencia y tener firma digital, no hablan igual hoy que hablaban hasta marzo del 2020. Este nuevo formato y esta obligación de que hasta los jueces de la Corte trabajen como trabajamos todos, digitalizadamente, genera otro compromiso, genera otra vinculación con la materia. Para la Corte,
la provincia de Buenos Aires, los problemas de implementación, de funcionamiento del derecho procesal electrónico que ellos mismos generaban con sus acordadas, era para ellos algo ajeno. Porque ellos no tenían firma, ellos seguían firmando con papel, en papel y con tinta. Entonces, los problemas que todos ustedes en la instancia tuvieron desde siempre por estas cuestiones, en la Corte no estaban. No estaban, no se generaban estos problemas. Porque los propios jueces trabajaban a la vieja usanza. Pues bien, llegó un día en que ni los jueces de la Corte pudieron ir a su despacho. Entonces fue necesario, y eso ocurrió bajo la presidencia del doctor Soria, la de este año, desde que arrancó en principios de abril, la necesidad de que el sistema de proceso electrónico sea completado para todos, inclusive para los propios jueces. Por eso, uno de los tramos más importantes que yo rescato fue el módulo o el tramo del proceso electrónico destinado a regular la forma de emisión de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que básicamente regula mi trabajo, el trabajo de las secretarías jurisdiccionales, y por ende el trabajo de los jueces, de ellos mismos. Por eso es que yo les digo que fue muy importante que los jueces en esta época nos acompañaran, los jueces de la Corte, nos acompañaran a todos los demás integrantes del Poder Judicial en la tarea de llevar adelante el proceso electrónico. Créanme que hoy los jueces saben de qué estamos hablando todos cuando nos quejamos de que el token no funciona, de que se cae un sistema, de que Augusta está lento, de que no muestra en tiempo real las cosas, que las notificaciones, no sé, tienen problemas con los adjuntos, que no se pueden leer los textos en pantalla. Hoy todos los problemas que siempre tuvimos nosotros, y especialmente ustedes en la primera y la segunda instancia, hoy lo tienen los jueces de la Corte. Entonces están muy atentos a que este sistema trate de ser lo mejor posible. Antes, estos problemas, los jueces de la Corte no los tenían. Esto es muy importante, y esto para mí fue un cambio muy grande, y además este cambio fue dirigido por uno de los jueces de este cuerpo, que yo creo que es el que en mejores condiciones se encontraba para encarar esta modificación. Por sus intereses personales, él mismo mete mano en Augusta, él mismo, el mismo Soria, se mete y habla mano a mano con desarrolladores del sistema, él mismo propone soluciones informáticas a los informáticos. Está muy interesado en el tema, y eso es muy importante porque ese entusiasmo lo contagió a sus colegas. Lo contagió, digamos, en el costado bueno, y también lo pudo imponer como presidente, claramente. Siempre pienso, si el destino no hubiera querido que este año perdiéramos al querido juez Héctor Negri, la presidencia hubiese sido de él. Él hubiese sido el presidente durante el 2020. Desgraciadamente lo perdimos en enero. Entonces, haciendo como una imaginación, les aseguro que muy diferente hubiese sido la charla de este diciembre del 2020 con ustedes si la presidencia hubiese estado a cargo del doctor Negri. Porque el doctor Negri, con toda su bonomía y su capacidad, no tenía la misma inquietud por la cuestión tecnológica, la misma, ¿cómo decirlo? La misma inquietud, el mismo interés que tiene el juez Soria. Con lo cual yo creo que hubiese costado bastante más un año con una presidencia, con un juez como el querido y recordado juez Negri. Pero bueno, el destino ha querido que esto fuera así, y yo creo que hemos tenido una buena presidencia. Creo que, a mi juicio, y con todo el respeto y el afecto que merecen todos mis jueces, creo que Soria fue el más adecuado para esta gestión. Además es muy tosudo, se le pone una idea en la cabeza y la quiere llevar adelante, y la quiere perfeccionar, y la quiere que funcione ya, y bien, y perfecta, y mejor, y nos pregunta a todos qué podemos opinar, qué podemos mejorar, qué podemos aportar. Yo la verdad que estoy muy contento de acompañar como secretario civil y comercial y de familia este año a esta presidencia de esta Corte, en esta desgraciada pandemia y en este maravilloso año para el proceso electrónico, porque además lo que se estuvo haciendo hasta ahora, y por más que en muchos casos se lo asocia con la cuestión de las necesidades de la pandemia, yo les aseguro que tienen que quedar
tienen que sobrevivir, porque cuando pase la pandemia, cuando podamos volver a caminar por las calles, por los tribunales y por los lugares comunes que andamos los abogados y los funcionarios y los magistrados, aún así vamos a comprobar que lo que hemos hecho este año con tanto esfuerzo es mucho mejor para la calidad del servicio de justicia con o sin pandemia, con o sin distanciamiento, con o sin aislamiento social. Y acá vamos a otro punto muy interesante que yo siempre traigo a todas mis charlas. Veo con mucho beneplácito que el proceso electrónico de la provincia de Buenos Aires, digamos, generado a marcha lenta y a fuego lento durante más de 1 o 2 décadas, pero acelerado y terminado de cocinar y consolidar de golpe, de prepo y a la fuerza en estos meses del 2020, es un proceso electrónico que da mucha más eficacia al proceso judicial que teníamos antes. Estoy convencido de ello. Aún con los problemas, aún con las circunstancias que todavía hay por pulir, por resolver, yo creo que no se vuelve más. Ya se había establecido que no se iba a volver más a la papelización y al trabajo en tinta, pero ahora es obligatorio e imprescindible por el aislamiento. Pero cuando deje de ser imprescindible por el aislamiento, yo entiendo que va a ser imprescindible por la mayor eficacia que da el proceso. Y ustedes saben muy bien, alguna vez me escuchó, sabe que yo repito como una letanía, la cuestión vinculada con la pauta de análisis de validez del proceso judicial en nuestros tiempos y la incidencia del concepto de la eficacia procesal. Un concepto que ya me habrán escuchado, habrán leído algo mío, tiene que ver con las raíces constitucionales y sobre todo convencionales. El proceso eficaz como una cuestión vinculada con el derecho humano a un proceso mejor, un proceso más atento a las necesidades de los grupos vulnerables y en tiempos razonables, es una cuestión que excede la pandemia, era previa a la pandemia, se aplica durante la pandemia y la va a superar. Es decir, la mejora de los procesos judiciales era un imperativo, y es un imperativo, del derecho humano equivalente, establecido sobre todo por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, en varios precedentes para nuestro país, en base a los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Es más, en esta línea del derecho humano al proceso eficaz, la Corte Interamericana, en época de pandemia, nos regaló un nuevo fallo, nos dio por la cabeza al país con una nueva sentencia condenatoria, ahora en un caso vinculado al derecho laboral, por un caso ocurrido en los tribunales laborales de San Isidro. El caso Spoltore, que es ahora de junio, de hace pocos meses. Es más, la sentencia del caso Spoltore versus Argentina fue dictada también, dicho por la propia Corte cuando desarrolla sus fundamentos y cuando explica su forma de trabajo, en una sesión virtual. Así que ellos también, la sentencia Spoltore la dictaron de manera virtual, como hoy se dictan las sentencias en época de pandemia. Y volviendo a esta cruzada del presidente que hemos tenido, que tenemos, el doctor Soria. Les aseguro que la idea de Soria es elaborar, o que la Corte genere un derecho procesal electrónico para siempre. Bueno, o sea, que supere, que pase la pandemia y que nos quede como, digamos, como el premio por haber tenido tanto trabajo, por haber pasado tantas penurias, por tantos esfuerzos transitados, que tengamos una herramienta que nos ayude a trabajar a todos. Todavía falta, pero no falta tanto. Insisto que durante la época de pandemia se solucionaron problemas que se arrastraban durante años. Uno de los problemas que se resolvió con la pandemia de una manera inmediata fue la historia tan absurda, de la cuestión de la firma de la parte en los escritos donde los abogados operan como patrocinantes. Tan absurda. Se pasó por fases, pero que la historia de ese tema solamente para resolverlo daría para escribir un libro acerca de idas y vueltas, errores y aciertos de la legislación de la Corte de Buenos Aires. Ustedes recordarán que en un primer momento hay alguna resolución de alguna presidencia hace muchos años que había llegado
a prohibir el ejercicio de los abogados por patrocinio, como forma de resolver qué hacemos si la parte no tiene una firma digital para estampar en el escrito. Entonces, bueno, obligamos a que trabaje siempre como apoderado el letrado y entonces firme con su propia firma. Eso me parece un absurdo, o sea, me parece no solamente un absurdo, sino que es la privación de un derecho que tiene tanto el abogado como la parte, el abogado, de patrocinar a su cliente y de acompañarlo con la firma del cliente en cada paso, y también del cliente, su derecho a ir controlando paso a paso lo que va haciendo su letrado. Pues bien, por una cuestión operativa que no se sabía en aquella época cómo resolver, es que se optó por la eliminación de la figura del patrocinio letrado, una absoluta barbaridad. Después vino todo el sainete de las cartas poderes, y la carta poder electrónica tenía la misma extensión, la misma alcance, el mismo... y después vino la cuestión del acto de mero trámite, y la cuestión de la acordada que establecía cuáles eran y cuáles no eran actos de mero trámite. Y la consulta popular, ¿ustedes se acuerdan de eso? Hubo durante 2 o 3 meses colgado en la página de la Corte una consulta pública, mediante un formulario de internet, donde la gente, el público, tenía que responder por sí o por no a preguntas del tipo: ¿cree usted que el traslado de demanda es un acto de mero trámite, por ejemplo? ¿Cree usted que el planteo de excepciones es un acto de mero trámite? Por suerte la gente dijo en general que no era un acto de mero trámite. Miren si hubiera dicho que sí. Se hubiera complicado. ¿Por qué se buscaba de esa manera? Ampliar el elenco de actos de mero trámite para que, utilizando las viejas figuras de la legislación de la profesión del abogado, él tuviera más campo de acción sin firma de su patrocinado. Fíjense hasta qué punto estamos hipertrofiando las instituciones para lograr efectos que nos impide la tecnología, cuando la salida estaba en la solución que adoptó la resolución del todavía presidente de Lázari, la resolución creo que es la 10, que de una vez por todas establece la figura del depositario, del abogado como depositario de la firma hológrafa de la parte en un escrito en papel. Tanto costaba eso. Y además eran cuestiones que ya tenían antecedentes en nuestro ordenamiento procesal tradicional. ¿O qué? ¿Acaso cuando el abogado acompaña copias para traslado y hace una media firma diciendo que es copia fiel, no está, en cierto modo, no estamos depositando en él una suerte de certificación o atestación de que está certificando una copia de un original que solo él tuvo a la vista? ¿Por qué no hacer lo mismo en esta circunstancia? Y por otro lado, si él queda como depositario de las hojas firmadas por el cliente, nada cuesta, en caso de desconocimiento, una exhibición en tribunales. O sea, no había razón para haber pasado años discutiendo esa cuestión y dando pasos plasmados en acordadas de la Corte, que a mi juicio fueron absolutamente desacertados, desafortunados, generaron conflictos, generaron discusiones, cuando la salida era procesal y mucho más simple. Pero bueno, ¿por qué insisto con eso? Porque todavía falta regular algunas cosas más. Entonces, lo que falta regular, tengamos en claro cómo debe ser regulado, es decir, teniendo en cuenta qué pautas. No tanto la administración de los recursos tecnológicos, ni tanto la planificación de los nuevos formatos de trabajo. Regulemos en base al derecho procesal. Porque en la base de todo proceso electrónico está el derecho procesal. Como siempre hemos dicho, el derecho procesal electrónico, antes que electrónico, es derecho procesal. Y hay garantías procesales que, por más que cambien de formato, no pueden ser desatendidas. Y la principal crítica a todas estas figuras, cuando fallan en los aspectos procesales, es que justamente dejan de lado las garantías básicas del proceso, que son la de igualdad y la de defensa en juicio. Y si no, fíjense ustedes la jurisprudencia que ha ido elaborando la Corte de Buenos Aires, es decir, la misma que inventó el veneno, también inventó el antídoto. Lo que pasa es que con un periodo de tiempo muy largo, y entre que arrojó el veneno a las primeras instancias y se cobró a sus víctimas, hasta que alguna de esas víctimas pudo ser salvada en una sentencia de la Corte de Buenos Aires, no quiero imaginar las víctimas que quedaron en el camino. No quiero imaginar. Porque recién hasta que se dicta el caso Herrera, que es de hace 2 o 3 años,
hasta ese momento, la confusión acerca de si había que intimar o no, previo a ser efectivo el apercibimiento de constitución en estrados del domicilio que no había sido constituido electrónicamente, se seguía debatiendo. Y han caído como moscas expedientes y causas y derechos por esa cuestión interpretativa, donde muchos juzgados y muchas cámaras aplicaban lo que decía la acordada, que era la aplicación automática de la sanción sin hacer un apercibimiento previo, sin una intimación previa. Pues bien, cuando uno de esos casos llegó a la Corte de Buenos Aires, la Corte de Buenos Aires miró en qué contexto se había hecho esa aplicación fría y dura de la letra de su propia ley, de su propia acordada, y entendió que en ese contexto, esa aplicación de su propia acordada con ese alcance absoluto, era un exceso ritual electrónico en este caso. Eso es Herrera. Ese es el caso Herrera, donde la propia Corte de Buenos Aires sienta la regla de sentido común que había que aplicar incluso para flexibilizar sus propias acordadas. Después de Herrera vinieron otros. Fíjense que todos son intentos de reparar cosas que fueron mal hechas por Augusta o por las acordadas. Después de Herrera, tema del cómputo del inicio de los plazos a partir de la información que establece el sistema informático, que no informa el momento que establece la acordada, que hay que tener en cuenta para que corra un plazo, que es de una notificación electrónica, que es el momento, es decir, cuando queda notificado algo, que es cuando queda disponible. Después, bueno, la disponibilidad tiene que ver por el sistema que todavía hoy seguimos arrastrando, con la aplicación de los días de nota. Es decir, esta es otra cuestión que tiene que ser erradicada, esta es otra cuestión que todavía sigue existiendo en nuestro derecho procesal electrónico actual, que es el adoptar como sistema de inicio o de efecto de notificación de la notificación electrónica el sistema de la nota. Eso no está bien, no es correcto. Solamente a los fines de las notificaciones urgentes, y cuando así se lo establece expresamente, es que la notificación electrónica surte efecto desde el día que está disponible para el que la recibe. Pues esa debería ser la regla, siempre. Pues bien, no lo es, y por no serlo, es que la información que dan los sistemas informáticos, cuando algo está notificado o no, en algún caso establecía cuándo estaba notificado, porque el sistema hacía el cómputo a partir de contar el martes o viernes siguientes al día disponible, y en otro momento empezó a indicar cuándo estaba disponible. Y esos cambios de cuestiones técnicas por un mal diseño del sistema Augusta y una mala información que daba el sistema, generó la pérdida de derechos de sujetos que fueron a la Corte, y la Corte reconoció que el sistema estaba errado. Y además de hacer lugar al recurso y decir que el plazo no había vencido para la parte que estaba recurriendo, también ordena a Informática a que repare el error que contenía el sistema de gestión en cuanto a la información que brindaba de datos vinculados con fechas de notificación. Eso es Cajal, si mal no recuerdo. Después está Carrizo. Carrizo es el caso del plazo laboral vencido, y considerado vencido por el Tribunal de Trabajo porque llegó 5 minutos después en papel, 5 minutos después del plazo de gracia, y fue presentado en papel, existiendo constancias hechas por el secretario de que ese día el sistema de presentaciones electrónicas no funcionaba, de las comunicaciones previas que había hecho el abogado de Fiscalía de Estado para presentar el escrito que correspondía, y hasta la comunicación y el cierto aval del secretario diciéndole, bueno, apúrese, venga y tráigalo escrito, y tráigalo en papel, impreso, y se lo recibimos. Y como el abogado llegó 5 minutos tarde, eso fue considerado extemporáneo. Y después tenemos Kulhak. Kulhak, que es uno reciente, un caso reciente, donde también se habla de un defecto del sistema oficial del expediente electrónico. En Kulhak, el problema, a ver, ¿qué era Kulhak? En memoria es horrible. Ahí lo que estaba en juego era, sí, la posibilidad de que el sistema Augusta, el módulo de presentaciones electrónicas, permitiera a los abogados ingresar escritos en organismos donde el expediente ya no estaba más radicado. Concretamente,
Acá, el abogado que había recurrido expresó agravios en primera instancia. Es decir, envió a primera instancia el escrito de expresión de agravios, lo hecho en la Cámara, obviamente. La transmisión del contenido de la expresión de agravios de primera instancia a la Cámara se hizo después por papel y llegó tarde. Entonces, obviamente se lo dio por perdido al derecho a expresar agravios, por desierto el recurso. El abogado se defendió muy bien diciendo que el sistema lo indujo a ese error, que fue un error, sí, fue un error de él, de haber marcado, no haber identificado correctamente el lugar al que enviaba. Pero el sistema se lo favoreció porque no lo impidió. No lo impidió. No hay ningún aviso, no había nada. Y por otro lado, la cuestión de la temporaneidad de la presentación en tribunales, lato sensu, estaba cubierta. La persona había ingresado el escrito en tiempo adecuado. Solo que el sistema se lo direccionó, por un error que reconoce el abogado, hacia el organismo que no era el que tenía que recibir ese escrito. Era como si antes se equivocaba de ventanilla. Si el empleado del estudio, en vez de ir a la mesa de entradas de la Cámara, iba a la mesa de entradas del juzgado, donde le tramitaba siempre. Con la diferencia que antes, normalmente el chico de mesa de entradas de primera instancia le dice, no, querido, anda a la Cámara. Es de la Cámara esto. Acá no, el sistema no le dijo ningún no querido y lo recibió. Y cuando llegó tarde a la Cámara, lo dieron por desierto. En Kulhak, la Corte emite la sentencia diciendo que esto fue un defecto del sistema, después de haber dado instrucciones a informática para que se corrija. Y, no, sinceramente, no lo he chequeado personalmente, pero tengo entendido que hoy, cuando un abogado va a presentar un escrito ante una dependencia cualquiera del Poder Judicial, en una causa determinada, el sistema le avisa, mire, doctor, que esa causa no está más radicada acá. ¿Aún así la quiere presentar acá? Hoy avisa, hoy lo de Kulhak no podría haber ocurrido. Pues bien, para ir redondeando, queridos colegas, el 2020 va a ser recordado como el año en que estuvimos en peligro, no, el año en que estuvimos electronizados en cuanto al proceso, pero de una manera que yo creo que debemos conservar, defender y todavía terminar de pulir, pero mantener. Yo estoy convencido de las bondades de esta forma de trabajar, de las bondades en cuanto a celeridad, de las bondades en cuanto a una mucho mejor prestación del servicio de justicia. Digamos, esto que acabamos de ver hace poco con la acordada de los despachos autonotificables, aquellos que implican que en el mismo momento en que un juez firma una resolución, una sentencia, en una causa donde tiene cargados los domicilios electrónicos de las personas a las cuales va dirigida la comunicación de ese despacho, en el mismo momento en que firma, se dispara la notificación, esto que parece de ciencia ficción, lo venimos diciendo que es algo posible hace años, solamente había que hacerlo, Estaba la tecnología, estaban las posibilidades, estábamos los que veníamos diciendo que se puede hacer, y bueno, por suerte este año vino con esta dosis de audacia, esta dosis de interés en cuanto a mejorar en serio el sistema, y a mi modesto entender, creo que se ha logrado. Falta pulir algunas cosas, pero creo que estamos en el camino adecuado. Así que bueno, con esto cierro mi participación con ustedes y de este año incluso. Así que creo que ya nadie volverá a sufrir con mis charlas de derecho electrónico, procesado electrónico durante todo lo que queda del mes de diciembre. Les agradezco muchísimo la atención. No he visto preguntas, pero tampoco he estado atento. Y no sé si Celeste quizás tenga alguna seleccionada, si no, no me va a quedar más que despedirme. Celeste, ¿Azalí? ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Sí, no he visto preguntas. A ver. Bien. La gente debe haber fallecido ya a esta altura, debe estar toda... Acá tenemos una pregunta. Dice, buenas tardes, con una mirada histórica quisiera preguntar cómo se prevé el archivo de las causas. Ajá. Fíjense, el archivo de las causas. Fíjense que cuando empezamos a utilizar los documentos electrónicos, que no lo empezamos a usar ahora con las presentaciones electrónicas, el documento electrónico lo venimos utilizando desde el primer día que utilizamos un procesador de textos para generar
un documento electrónico. Cuando usamos un Word, un procesador de texto, cualquiera de ellos, lo que hacíamos era generar documentos electrónicos que, como no podíamos traerlo así al tribunal, porque el tribunal quería que la firma sea, como lo prevé el Código Civil de Vélez, una firma a mano y con una tinta, o a lo sumo una huella digital, es que teníamos que ese documento electrónico papelizarlo, imprimirlo, disfrazarlo de papel y firmarlo con una lapicera. Y ahí hacíamos una copia en papel del documento electrónico. El documento electrónico, ¿dónde quedaba? En la computadora. ¿Dónde? En un archivo. Se llamaba archivo, que le poníamos contesta demanda CAMS. Expresa agravios causa López. Ese archivo, fíjense cómo la informática toma un término del lenguaje de la oficina, de la papelería tradicional, para denominar así el lugar donde se albergan los documentos electrónicos. Pues bien, ahora que la justicia, que ha sido uno de los bastiones más que han caído últimos del papel y de la tinta, tiene que pasar a la dimensión digital, es que va a utilizar la misma denominación de archivo que venía utilizándose tradicionalmente, ahora en el sentido digital que tuvo cuando tuvo que tomar lo informático ese nombre de algo, de una oficina de papel. Con lo cual, ¿cómo se va a hacer el archivo? El archivo se va a hacer en el mismo momento en que se genera un documento electrónico, que ahora es una sentencia, ahí se la está archivando. En el momento en que el juez, cuando firma una sentencia, que está firmando un documento electrónico, y lo está firmando con su firma digital y oficial, y está generando, al mismo tiempo que genera el acto procesal sentencia, está generando el acto de notificación de la sentencia, está generando el acto procesal de archivo o resguardo, en el momento en que firma y pone guardar. Ahora la Corte está terminando de armar un módulo de Augusta para hacer un reservorio de especiales documentos electrónicos, que son las sentencias y resoluciones, para que se puedan consultar de mejor modo. Pero lo que está haciendo ahora informática es ¿cómo decirlo? Un disco especial, una dirección especial para juntar ahí todos los archivos especiales que son las sentencias y las resoluciones judiciales de toda la provincia de Buenos Aires. Pero el archivo en sí ya está hecho cuando la sentencia la incluyo dentro del sistema de gestión Augusta, que es el sistema de gestión Augusta, es el expediente digital bonaerense. Es el expediente digital. Ahí adentro están todos los archivos digitales que integran un expediente, incluidos los archivos digitales que firma un juez para terminar un juicio, que es una sentencia. El archivo ya está hecho en el momento en que se firma digitalmente dentro de un sistema de gestión como Augusta. Bien, tenemos otras preguntas. Sí. A ver, Romina dice, quisiera saber respecto a las causas que son totalmente electrónicas y les llegan actuaciones en formato papel. Ejemplo, estudios médicos, mandamientos diligenciados, etc. Les digo yo qué hago. Lo que se hace es, a ver, por ahora se siguen, esos son los famosos expedientes todavía híbridos o mixtos. Todavía, si mal no recuerdo, la 2514, o sea, la nueva 2514, la nueva acordada que reforma y reemplaza la 2514, si mal no recuerdo, sigue sosteniendo que en estos híbridos, que todavía tienen partes en papel, esa parte en papel sigue acumulándose en un cuerpo de papel. O sea, el papel sigue estando en papel. A mi juicio, no sé si está dicho por ahí en alguna otra, está dicho sí para otro tipo de actuaciones, esas constancias que llegan papelizadas al expediente, a mi juicio deberían venir digitalizadas por el abogado o ser digitalizadas por el secretario e incluirlos en Augusta. Y el papel, tirarse. Creo que no tiene otro sentido guardar ese papel. Se lo escanea, se lo digitaliza, se lo ingresa por parte del secretario, también el secretario ingresa al expediente lo que aporta el abogado. O sea, los secretarios seguimos siendo los responsables de la reunión de los archivos digitales dentro del expediente. Por más que hoy no cosemos papeles, pero hoy controlamos el debido resguardo de esos
archivos. Entonces, el archivo digital que aporta, es decir, si una parte trae un oficio diligenciado en papel, lo diligenció en papel, a mi juicio debería escanearlo, digitalizarlo y remitirlo digitalizado. Y así se incorpora. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Se está pensando en incorporar los servicios, los servicios de WhatsApp y correos electrónicos para notificar traslados en todo tipo de procesos? No. WhatsApp no. Se está estudiando. A ver, en ese sentido, digamos, ahí también venimos hace rato desde la doctrina insistiendo en que hoy el domicilio de la gente no es solamente el domicilio real, el de la casa. O sea, hoy las personas no solamente habitamos o podemos ser encontradas en la vida real, sino que también podemos ser encontradas en la vida virtual. Podemos ser encontrados en sitios virtuales. A mi juicio no hay ningún inconveniente para notificar traslados de demanda a personas en redes sociales o a empresas en páginas web, pero bueno, todavía la Corte y la osadía de la Corte no ha llegado a ese punto, pero sí ha llegado a generar lo que ustedes han visto recientemente, que es un registro de domicilios electrónicos, una suerte de preconstituidos, donde se crea la obligación, la carga, de ciertos sujetos que son, digamos, de mucha litigiosidad, o sea, sujetos que son frecuentes litigantes o frecuentes demandados, que a los fines de futuros traslados de demanda, domicilios en la Corte, domicilios electrónicos. Pero, es decir, a ciertos sujetos que son bancos, aseguradoras, Fiscalía de Estado, no sé, grandes empresas, telefónicas, no sé, grandes empresas, grandes demandadas, de mucho tráfico judicial, que se ofrezcan a constituir un domicilio electrónico para de esa manera poder notificar los traslados de demanda a esos domicilios electrónicos. En eso se está trabajando, pero no más que en eso por ahora. No más que en eso por ahora. La cuestión de WhatsApp y otro tipo de cuestiones informales queda como hasta ahora para el uso, digamos, in extremis o de emergencia, como se está utilizando, básicamente en cuestiones de familia. Básicamente en cuestiones de familia. Bueno, tenemos otra pregunta también vinculada con notificaciones. ¿Por qué no se admite la notificación de traslado de demanda por carta documento en los procesos civiles? No sé. Yo he visto que se aceptan. En La Plata se aceptan. Esto es un tema que nuevamente tiene que ver con lo que decíamos hoy de interpretación y unificación de criterios. A ver, si ahora no funcionaban las oficinas de notificación, de mandamientos de notificación, no se podían trasladar papeles en mano de gente a gente, ¿por qué no usar la carta de documento? Con los resguardos que correspondan. Ahí el juez en cada caso tendría que, eventualmente, si el abogado propone notificar eso, el juez debería autorizarlo y eventualmente establecer alguna condición, no sé, bueno, no sé, una o dos cartas de documentos, por ahí, no sé, algo para adaptar el sistema que hoy es necesario implementar porque no hay otro, a este formato de notificación. Pero de alguna manera hay que notificar las cosas. De alguna manera hay que hacerlo. Por carta de documento, por paloma mensajera, por lo que fuere. Y qué mejor que la carta de documento. Pero bueno, por eso la pregunta es, no sé por qué no la aceptan. No sé. Sí, acá, bueno, vuelve a preguntar Gerardo, dice que es por la veda del artículo 143. A ver, señores, la veda del 143 ya fue dejada de lado por la Corte de Buenos Aires en sus propias acordadas, y además, digamos, en contextos de pandemia, en contextos de emergencia procesal, como hemos transitado este año, cualquier norma positiva que tengamos vigente, y el 143 y varias más del Código vigente, son gravemente inconstitucionales e inconvencionales en todo momento, y con mucha más razón en este momento.
Al punto que, ustedes ven, una gran cantidad de decisiones que tomó la Corte de Buenos Aires mediante una acordada, está en contra de lo que dice el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Concretamente, todo lo que se refiere a cómo se regula por acordada la decisión, la toma de decisiones de la Corte en sí, de la forma del acuerdo, la forma del registro, los días de acuerdo, los días de firma, la firma del secretario, el registro de todo eso está regulado en una acordada de la Corte en contra, o sea, contra el eje, lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial en ese contexto. Y con respecto a exceptuar el 143 es horrible, porque no solamente exceptúa el tema de las sentencias definitivas, o sea, cuando exceptúa las sentencias definitivas de notificación electrónica, es una aberración, porque al momento en que se dicta una sentencia definitiva, todos ustedes saben que ya todo el mundo tiene que haber tenido un domicilio constituido, así que esa exclusión es una aberración. Y cualquier otra cosa que haya sin ese rango de aberración, si simplemente hoy impide que se administre justicia, tiene que ser dejado de lado. Si el juez es prolijo, lo hará declarando la inconstitucionalidad en base a estas pautas de proceso eficaz y reforzados por la necesidad de la pandemia en esos casos concretos. Y si no es tan prolijo, le da validez a la notificación que resguarde debidamente los derechos de las partes y adelante. Bien, bueno, Franco pregunta, quería consultar si hay proyectos basados en tecnología blockchain para poder implementar la vista de expediente. No. Nada de eso. No. Todavía el blockchain no ha desembarcado en los razonamientos de la Corte y de todas maneras tampoco veo que sea imprescindible. Creo que perfectamente se puede implementar vista de expedientes por otros formatos que no requieren la tecnología blockchain. Por supuesto, la tecnología blockchain le da mucha más certeza a la fidelidad y a la autenticidad de los documentos. Pero con los formatos que hoy, digamos, tenemos de firma digital y con los atributos que le otorga la firma digital y aún la firma electrónica que tenían hasta ahora los abogados, los atributos que le da de certeza y de integridad y de autoría a los documentos, creo que no es tan imprescindible acudir a la tecnología blockchain. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué pasará con los mandamientos y cédulas si se tiran una vez digitalizados ante un probable planteo de redargución de falsedad? Si se tiran, ¿cómo? Una vez digitalizados, si los mandamientos y cédulas que se reciben en papel se digitalizan y se tiran, ¿qué pasa frente a un planteo de redargución de falsedad? Bueno, a ver, quizás fue excesivo cuando dije que se tiran, no los tiremos. Pero tenemos unos lindos biblioratos en las oficinas de mandamientos o en el estudio del abogado. Hagamos depositarios del papel y ahí van a estar guardaditos los papelitos. Si algún día hay un problema y hay que hacer si algún día queda la necesidad de hacer todavía una pericia caligráfica, bueno, ahí estarán. No hay problema. Achicamos, aún conservando esos papeles, les aseguro, y ustedes lo saben, achicamos muchísimo el papel. Bueno, Gerardo pregunta, ¿qué opina de la notificación por cédula con agregado de link reemplazando el acompañamiento de copias? Excelente. Lo venimos haciendo en la Corte, eso sí, lo venimos haciendo en la Corte por iniciativa de la propia Secretaría, inclusive desde antes de que yo llegara a la Corte. No enviamos las sentencias en la Corte, las notificamos por Secretaría y no mandamos hace años, hace más de 10 años que no se envían copias, sino que el texto se sube a la página de la Corte y lo que se establece en la cédula es el link al cual accede el abogado y con el número de expediente mira la resolución. Esto ocurre en la Corte hace 15 años. Y nunca hubo problemas, nunca. Es más, esas copias así bajadas y descargadas, todo el mundo lo primero que hace es llevarlas a la Corte Federal, obviamente, para usarlas para plantear el federal. Fíjense que llevan impresiones de pantallas de la computadora del sistema oficial que ni las firmas tienen, ni el dibujo de la firma de los jueces tienen. Nadie hizo nunca ningún problema. Nadie. Así que me parece excelente. Bárbaro. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, me alegra. Me alegra. De todas maneras, bueno, ustedes saben que me ubican en mis redes, ahí me pueden preguntar y visitar y seguir consultando y charlamos de estos temas y de todo lo que se les ocurra.
Bueno, doctor Camps, muy interesante su disertación, como siempre, ilustrándonos, así que más que agradecido. El gusto es mío de estar siempre con ustedes. Un gran gusto. Bueno. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Adiós. Saludos a todos. Hasta luego, Buenas gracias. tardes, muchas gracias. Chao.